El tema del campo es una torta muy grande. ¿Quién se lleva la mejor tajada en este tema? Bueno, lamentablemente el que se lleva la mejor tajada es aquel que no trabaja en el campo y que a veces quizá ni siquiera sabe dónde queda su campo, que son los propietarios de la tierra, que no necesariamente lo trabajan, solamente reciben ingreso por un título de propiedad y se llevan aproximadamente el 40% del PBI agropecuario. Fijémonos que los trabajadores asalariados, que son los que generan la riqueza, y son 80.000 personas aproximadamente en todo el Uruguay, se llevan a más que el 15% de los frutos que da su trabajo. Luego, los capitales llegan al 25% y el Estado, que debería tener como la capacidad de recaudar para con esa riqueza hacer política social y planificar un desarrollo nacional, se lleva nada más que el 7% en la torta agropecuaria. En el último tiempo se ha dado una discusión a nivel de los autoconvocados y a nivel de todo este movimiento que se ha generado, reclamando más recursos para el campo. Desde la mirada de ustedes, ¿eso se arregla con estos reclamos que están pidiendo los autoconvocados? Bueno, porque nosotros consideramos que hay un segmento del agro uruguayo que precisa ayuda, compensaciones, precisa subsidios, precisa una política de fomento y que le garantice la sobrevivencia a la población del campo. Lo que no compartimos, nos llama la atención, es que los recursos que plantean salen de los trabajadores asalariados y el gasto social público del Estado, como en definitiva lo están planteando y están recogiendo también ese planteo varias cámaras empresariales, etcétera. Tenemos que los reclamos legítimos de una fracción del agro uruguayo están siendo, digamos, colocados de forma contrabandeada dentro de una agenda de la cúspide de la pirámide uruguaya. La cúspide empresarial de la pirámide uruguaya, que ya empieza a ver que es necesario ajustar salarios y bajar el gasto público para recomponer su rentabilidad. Entonces decimos, hay otra salida. La otra salida ante eso implica cuestionar ciertos privilegios, y en particular el privilegio que tienen aquellos propietarios de renta agraria que se han enriquecido exponencialmente en los últimos 10 años y que hoy siguen anualmente recibiendo casi 1.400 millones de dólares por año por concepto de renta, es decir, por concepto simplemente de un título de propiedad. No hay trabajo a cambio, no hay nada a cambio salvo un título de propiedad. El movimiento autoconvocado se ha colocado y también es amplificado por ciertos sectores empresariales de mucho poder económico y ciertos sectores políticos, que el problema en Uruguay es que Uruguay mantiene muchos vagos, que el Estado está muy gordo, que gasta demasiado. Nosotros decimos, si se trata de transferir recursos a quienes no trabajan, el problema no es el MIDES, no son las políticas sociales, estamos hablando nada más que de 100 millones de dólares. El problema son los recursos que se traspasan anualmente a los hospitales rentistas dueños de la tierra. Eso es un pago por no trabajar, no lo que se le paga a una madre soltera por mantener a sus hijos, que son nada más que 1.500 pesos por mes, para que pueda mandar a su hijo a la escuela. Eso está bien, el Estado debe hacerlo. Lo que no debe seguir garantizando el Estado en un momento donde hay que hacer ajustes es seguir garantizando privilegios. Ahora, ¿quiénes son esos? ¿A dónde van a parar los recursos, esos que tú decís, que son los que verdaderamente duelen, esos recursos macros? Bueno, no está muy claro, no sabemos mucho, porque la academia se ha dedicado a investigar a los pobres y a la pobreza, a los sectores trabajadores en todas sus dimensiones, pero se ha olvidado de investigar la riqueza en Uruguay. Que en definitiva hay un problema de reverso, ¿no? Una cosa y otra están relacionadas. La riqueza y la pobreza, junto con la desigualdad, son como una especie de doble cara de una misma moneda, ¿no? En principio, esos recursos, y ahí tu prueba es importante porque en la renta agraria no solo hay un problema de importancia económica, hay un problema de importancia política. Es la base de sustento de la cúspide de la pirámide social en Uruguay. Les permite hacer política, les permite acumular medios de comunicación, les permite, por ejemplo, financiar sectores políticos y de alguna manera financiar la expansión de sus ideas. Hay un problema de democracia ahí, porque cuando la desigualdad impera en una sociedad y la renta agropecuaria, en definitiva, es una forma de reproducir la desigualdad de la renta agropecuaria privatizada, la democracia se ve lesionada. Porque una sociedad fracturada, enormemente desigual, es una sociedad que en definitiva no tiene una base democrática muy fuerte. Yendo a tu pregunta, nosotros estimamos que los recursos esos de los que hablamos sirven para varias cosas. En principio, su consumo suntuario de esos sectores terratenientes, especulación inmobiliaria en Punta del Este, importación de autos de lujo, etc. Y otra parte importante, por ejemplo, termina siendo expulsado de Uruguay como inversiones en tierras en Paraguay y en otros locales. Ahora, hablamos de terratenientes. ¿Hablamos de personas o hablamos de grandes empresas? ¿Y son nacionales o son capitales que no son nacionales? Hablamos de todo eso. Los terratenientes es un concepto muy amplio que engloba, como tú decías, personas, viejas familias tradicionales del Uruguay, asociadas también a la política, usualmente en los partidos tradicionales,
Estamos hablando de lo que en su momento se llamaba la rosca en este país. Pero también engloba, y eso es una novedad de los últimos años, pools de siembra, por ejemplo, grandes empresas multinacionales que acaparan enorme cantidad de hectáreas, y ahí también hay un problema de transferencia de recursos sistemáticamente hacia esos sectores. Y eso también queremos ponerlo en discusión. No es solamente el terrateniente uruguayo, es la gran multinacional que también acapara grandes porciones de tierra, como por ejemplo en el caso más emblemático es el de la forestación, ¿no? Por eso te preguntaba, porque estamos con esta discusión y estamos también en este momento discutiendo, o más que discutiendo, de repente los uruguayos de a pie, por decir de alguna manera, asistiendo a cómo el gobierno se sienta a negociar, entre comillas, con UPM por una planta más, y los uruguayos dependiendo de que parece que el futuro de Uruguay estuviera ahí. ¿Qué hacemos? Cuando lo que tú planteas parece ser totalmente contrario a eso. Claro, ahí hay un problema de que el gobierno en definitiva enfrenta en estas condiciones tan desventajosas la negociación con UPM, porque el gobierno uruguayo, en última instancia, la sociedad uruguaya tiene un gobierno que en el fondo está desfinanciado. En el fondo es un gobierno, es un Estado que, contrariamente a lo que dicen los sectores del empresariado, sectores más como de carácter más liberal, no es grande ni acapara todo lo contrario, es chico, tiene pocos recursos, tiene poca soberanía, la sociedad tiene poca soberanía sobre la riqueza que produce, y por esa razón es que luego tiene que ir en condiciones desventajosas, como tú señalabas, a negociar con UPM alguna inversión que permita patear para adelante el problema de Uruguay, porque solamente permite eso, patear para adelante al costo de concesiones tributarias y además al costo también de perder soberanía sobre el propio territorio, porque en definitiva tu territorio se transforma en un espacio puesto al servicio de la extracción maderera, y ahí tú te perdés de hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de proyectos nacionales, de alimentación, bueno, agricultura, de la que sea necesaria, digamos. Pero el problema fundamental, creo yo, ahí es un Estado que no tiene soberanía sobre la riqueza de ese país. Pero quien te escuchara podría decir, si fuera una persona que no viviera en Uruguay, que acá no está gobernando la izquierda, entonces, que hay un partido tradicional gobernando. Lo que pasa es que acá creo que lo que gobierna es el capital, en definitiva, ¿no? Y si uno entra al gobierno y no está dispuesto a tocar determinados privilegios, va a terminar gobernando para para los dueños del país, en definitiva, ¿no? Cuando hablamos de terratenientes, hablamos de que hay una riqueza que se transfiere, como decíamos, anualmente de esa magnitud, estamos hablando de que hay un problema de poder concreto y real, fáctico, que está antes del poder electoral. Tiene que ver con que la sartén por el mango la siguen teniendo aquellos sectores que son en definitiva los dueños del Uruguay, literalmente los dueños del Uruguay. Puede haber un partido que se llame de izquierda, del color que sea en el gobierno, si no es capaz de disputar poder real, no solamente electoral, que es una parte del poder, en definitiva va a terminar gobernando para el capital. Ahora, ¿y por qué? Viste que siempre se dice, ¿por qué no le damos a las empresas uruguayas los mismos beneficios que le damos a las empresas que vienen de afuera? Bueno, ahí hay varias explicaciones. En primer lugar, las empresas uruguayas ya tienen varios beneficios, ¿no? Hay aproximadamente 5 puntos del PBI, estamos hablando de casi 2.500 millones de dólares de exoneraciones tributarias a las empresas uruguayas e internacionales, pero sobre todo uruguayas. Yo creo que ahí lo fundamental es lo que decía hoy, es un país que de alguna manera precisa la inversión extranjera, porque como no tiene proyecto de desarrollo, precisa necesariamente la inversión extranjera. Y bueno, y como la gran magnitud de UPM lo amerita por la magnitud que hay, porque en definitiva el ahorro uruguayo está siendo, por ejemplo, o dilapidado en consumo suntuario o está siendo colocado en Paraguay, el gobierno tiene que negociar desventajosamente con UPM inversiones que vengan a Uruguay. Pero el problema está antes. Lo hace eso porque antes no resolvió otros problemas, que tienen que ver con la apropiación social y colectiva de los principales resortes de los frutos que da la economía uruguaya, o sea, el trabajo de Uruguay. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.